Y yo sí agradezco haber tenido la oportunidad de que el papel y el índigo hayan sido mis maestros. Es que te dan una visión totalmente, el manejo del tiempo, el manejo de los elementos, te enseñan a comportarte. Entonces, yo llegué a Barichara, yo como dices soy arquitecta y vi la arquitectura hecha en tierra con materiales, cañas, maderas, tejas, cerámicas, eh, toda esta multitud de materiales naturales. Quedé fascinada. Pues me parece importante resaltar como el hecho de el regreso al campo, el regreso a lo rural, el regreso a un medio que te permite ponerte en contacto con todos los elementos para que esa alquimia se dé. Eso pasa pues en cualquier lugar alejado de es la sociedad de consumo, del estrés, de tantas condiciones que te hacen alejarte como de ti mismo. No tengo ganas como de explorar más tintes ni más nada porque es aquí donde siento que puedo expandirme en lo que te dije, tanto en agricultura como en artesanía, como en arte y en arquitectura. Ahí están todos los elementos pues con el índigo es como un inicio para ir en muchos caminos diferentes. No necesitas nada más. Hola, hola, bienvenidos a Caminos Alquímicos. Esta es una serie de entrevistas que estoy haciendo cada mes. El día de hoy vamos a estar entrevistando a Ángela Jiménez desde Barichara, Colombia. Entonces vamos a esperar a que se una a nosotros por acá. A ver, esperemos tantito. Listo. Hola. Programa. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo? Bien, muchas gracias por aceptar estar con nosotros hoy. Aquí es feliz de compartir con ustedes toda esta experiencia. Y yo también estoy emocionada de escuchar tu historia. Sí, Entonces, si me dejas, doy una pequeña introducción rápido y después claro ya que empezamos. sí. Entonces, bueno, como les decía, Caminos Alquímicos es una serie de entrevistas que hago cada mes en donde platicamos con diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, personas relacionadas con el mundo textil para que nos cuenten sus historias, sus caminos, sus inspiraciones y cómo llegaron a ser lo que están haciendo ahora. Entonces, el día de hoy estamos entrevistando a Ángela Jiménez. Ella es arquitecta y apasionada, así como yo, por el añil o índigo. La indígofera subfruticosa, también, también como nosotros estamos apasionados por eso. Entonces, ella vive en un hermoso lugar llamado Barichara, en Colombia. Entonces, bueno, estamos emocionados de que nos cuentes tus historias, tus pasiones y todo, Ángela. Muchas gracias. Bueno, Rocío, ¿qué te cuento? Yo llegué a Barichara, yo, como dices, soy arquitecta, Uh-huh. eh, arquitecta pues tradicional, digamos, nací en Bogotá y viví allí toda mi vida hasta el final de la carrera, de modo que soy una arquitecta de cemento, de concreto, de vidrio, de acero inoxidable y todos estos materiales, por lo cual cuando llegué a Barichara, llegué cuando estaba en el colegio, y vi la arquitectura hecha en tierra con materiales, cañas, maderas, tejas, cerámicas, eh, toda esta multitud de materiales naturales, quedé fascinada y realmente después, mucho después en mi vida, logré venirme a vivir acá y criar mis hijos acá, empezar todos mis oficios eh, adjuntos a la arquitectura,
pero siempre dentro de esta manera sostenible de ver el mundo, porque eso es lo que se da en este lugar, digamos, y me ha influenciado totalmente. Ya llevo 33 años viviendo acá Wow. y, y ha sido pues una experiencia muy linda. Yo aspiro a morir acá. Sí, me Sí, imagino, eso es como la vibra que emana el lugar cuando veo fotos de donde vives, digo, wow, como que se siente la tierra, así que que palpita en el lugar, entonces qué bonito que puedas vivir ahí. sí. Entonces, pues yo llevé el tema de la pintura siempre paralelo a la arquitectura y obviamente el, pues los materiales también empezaron a cambiar. Yo usaba óleo, usaba acrílicos y de pronto me empezó, como entré como en la onda de las tierras que aquí son tan rojas y amarillas porque son llenas de hierro, entonces me empezó a hacer mucha falta el azul natural. Y fue así como empecé a investigar y a preguntar, porque claro, me empezaron a decir que sí, que Santander, este departamento es un departamento donde se da el índigo, pero como en muchas partes está totalmente olvidado. Ya aquí el siglo XIX fue pues una empresa de mediano, digamos, de mediano porte, pero pues se hicieron caminos, vino Geo von Lengerke, un alemán, a, a hacer extracción de quina y a cultivar tabaco y índigo, añil, y, y dejó todos los recorridos hechos para llegar hasta el mar y llevar así a Europa estos materiales. Entonces, con la síntesis de la molécula, ya se olvidó el tema, se dañaron los negocios y se olvidó todo el tema de la extracción. Ya la gente reconoce el añil como una maleza. No le ven mayor uso. Sí, es una leguminosa, para las cabras puede ser nutritiva, pero más de eso no sirve para más. Pero sabes si Entonces, perdona que te interrumpa, ¿sabes si en esa región de, o sea, de Colombia sí se hacía la extracción antes o se usaba antes de los españoles o no sé cómo sí, fue la historia allá? sí. Sí. Entonces, esa es una historia interesante porque claramente la indigófera sufruticosa estaba esparcida por todo este continente y de hecho, pues la pieza más antigua que existe está en Perú, en Huaca Ah, Prieta. sí. Ujú. Por el por el clima se conserva aún el tinte azul y aquí hay vestigios muiscas en la zona de Cundinamarca y Boyacá. Hay también vestigios y en esta zona específica no he visto ningún vestigio, pero claramente existe, en época prehispánica se cultivaba, Qué se bien, utilizaba. qué Y en bien. el siglo XIX sí hay obrajes que todavía pues existen, aunque no se utilicen, están los testimonios, los testigos. Sí. Ok, ok. Bueno, no sé si pasó lo mismo que en México, que la mayoría de las personas siguieron como trabajando como el añil que introdujeron los españoles, la indigófera tintoria, No, o no, no, eso no pasó allá. no, eso no pasó. Pues no creo. Yo creo que siempre se ha utilizado la Indigófera sufruticosa, que es la que se da silvestre. Yo no creo, no he visto evidencias de que haya aquí Indigófera tintoria. Mm, ok, ok, qué interesante eso. Oye, y bueno, y regresando nada más, me voy a regresar un poquito en tu historia. Sí. Nada más me gustaría saber si desde niña te interesaba como todos estos temas, o sea, los textiles, los colores, o, ajá, o sea, cómo fue, porque bueno, estudiaste arquitectura, entonces me imagino que pues te gusta el diseño y todo esto, pero ¿alguna vez como que pensaste dedicarte a esto? No, me gustaba la pintura, pero no, y el dibujo, pero no, digamos que tenía un gran gusto, sí me atraían las fibras naturales, toda la vida me han atraído porque siento que hay un tema de identidad que está detrás de ellas y eso lo sentía muy fuerte.
pero nunca me vi trabajando, tejiendo o haciendo cerámica o alguna de estas actividades, no estaba dentro de mis planes. Eso ya surgió hasta que estuviste, me imagino, en la universidad, que fuiste a Barichara y yo creo que eso como que te llenó el... Y sí, esta es una tierra que básicamente los dos materiales primordiales son la tierra y las fibras. Y la gente sigue, son técnicas y es una cultura que sigue muy, muy viva. Y eso es lo más lindo que tiene esta región Qué y lo lindo. que No, me enamora de este no sitio. conozco mucho de Colombia, ¿como a cuánto tiempo estás, por ejemplo, de Bogotá? Está a una jornada, mediodía, 7 horas de carretera. Ah, Sí. ok, ok, no es tampoco tanto, sí Entonces, se puede. 5 kilómetros, sí. Están muy bienvenidos. De hecho, estamos aquí con todo el parche pensando en hacer un festival en septiembre de índigo, Qué lindo. al cual ya están muy invitados. Ay, gracias, qué ganas. A ver si algún día se logra ahí. Ah, Pero sí, y bueno, entonces, así ya otra vez ya regresándonos al Índigo Guañil, tú estabas en Barichara y hubo como ciertas personas que todavía tenían como este conocimiento, o fuiste tú como investigando en libros, o qué personas o lugares como que te fueron llevando a donde estás ahora o te enriquecieron. no, eso sí es muy específico. Un vecino que se llama Juan Carlos Prada, que Ujú. es tallador, escultor, hoy en día vive en Canadá, pero hace unos 25 años él me contó que su abuelo tenía el conocimiento de que esa planta servía para extraer el índigo. Él fue muy específico en eso. Inclusive me regaló cuando se fue a Canadá dos plantas pequeñas en bolsa de indigófera, fruticosa, pero después pues ya empezaron a crecer y la empiezas tú a encontrar por todas partes. Es muy evidente que pues aquí estamos a 1300 grados metros de altura, Ah, entonces da muy bien, se da muy muy bien, es un sitio seco, pero tiene unos periodos húmedos, entonces se da súper bien. De hecho, pues me he dedicado como a repartir semillas por todas partes y como este es un país atravesado por la cordillera de los Andes, que sí, tiene 3 ramificaciones, imagínate entre 50 metros y 1500 metros de altura toda la superficie que hay donde se puede sembrar por claro. todo el territorio prácticamente. Wow. Sí. Y entonces antes de esto tú nunca habías, me imagino que, o sea, en las escuelas casi no mencionan qué es el índigo, o sea, siento que es un conocimiento que apenas está como surgiendo otra vez, ¿no? Sí, está resurgiendo. Claro, tú lo conoces, tú sabes que el azul viene, que el índigo viene de las plantas y que sabes un poquito en general sobre el tema, pero no sabes ni que en Colombia se dio índigo, ni que lo puedes producir tú misma, ni nada. Sí, Entonces este vecino tuyo, él sabía todo el proceso, es que siento que es algo como muy complicado de encontrar, ¿no? Entonces que, pues sí, que único. fuerte o que, Sí, que justamente te pudo enseñar todo el proceso, porque siento que a veces hay personas que saben teñir, pero no saben la parte de extracción o al revés, ¿no? Entonces, que esta persona te haya logrado como guiar todo el camino, me parece pero no, impresionante. él sabía que de esa planta se podía extraer el índigo, pero no sabía cómo. Ah, ok. Entonces, eso fue toda una investigación que lleva 4 años, eh, principal, pues buscando los libros, claro, por internet sobre todo. Ha sido internet realmente este medio, no, es insuperable en eso. Los grupos, los grupos donde hay muchas personas que trabajan el tema y te das cuenta de que es un tema mundial y eso es todavía más atractivo. Puedes conversar sobre un tema con personas de todas las culturas, es fascinante. Entonces nos hemos dedicado pues desde el índigo en el centro, a desarrollar las 4 A's, lo llamamos, que es la agricultura ligado al índigo, las artesanías, el arte y la arquitectura. Estamos tratando de llevar el índigo a esas 4 áreas y desarrollarlas acá, con artesanos, con amigos, con los hijos.
Ese es como Y la tarea. perdón, y justamente te iba a preguntar que tú siendo arquitecta, ¿cómo lo aplicabas, ¿no? En este tema, o sea, me imagino que en paredes o cómo lo has aplicado el Sí, añil. estoy empezando a hacer frescos, pintura al fresco con cal. Ah, Cal, qué bien. sí. De hecho, Pedro Pizarro, que es un pintor, arquitecto, pintor mexicano, nos enseñó esa técnica de la pintura al fresco, con cal fresca. Muy interesante. Pero estamos apenas desarrollándolo acá. Qué bien. Entonces están haciendo la extracción del añil, lo están haciendo una vez al año, me imagino yo. O como No. lo, ¿no? Aquí todas las lunas llenas hacemos aunque sea un poquito de extracción. Te quiero mostrar un poquito Sí, cómo por favor. funciona acá. Les quiero mostrar. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la planta. Qué lindo. ¿Se alcanza a ver, Sí, Rocío? sí, sí, sí. Bueno, por todas partes. Mira esta invasión de indigófera por todos lados y esta es silvestre porque yo no la he sembrado. Solo que como aquí construimos este obraje del que ya te había hablado en una conversación que hemos tenido antes, eh, construimos esta pequeña alberca donde se pueden hacer los 3 pasos de la extracción. Aquí la fermentación en esta pila. Lástima que no estamos en luna llena porque yo solo lo hago en luna llena. Okay. Pero aquí en esta pila ponemos las hojas de índigo con agua, de añil con agua. Aquí hacemos la extracción, la oxigenación. Por estos 3 huequitos sale el agua y después por la pasta de índigo aquí a esta pequeña. Entonces es muy fácil porque te ahorras todo ese trabajo de levantar los botes de agua, el trabajo de oxigenación se vuelve realmente muy fácil. Y pues todo este taller está dedicado a ese trabajo. Mira, por ejemplo, estos son los filtros que utilizo para, para filtrar ya la pasta. Ok. Y con estas telas, que son telas de lona muy gruesa. Y también hacemos aquí papel de fibras naturales. Este es un papel de piña que tinturo con índigo. Wow, ok. Sí. Y acá te Oye, voy a mostrar un una poquito cómo pregunta, es. una Sí, pregunta. dime. ¿Por qué en luna llena? Porque es cuando la luna está ejerciendo mayor atracción sobre los fluidos. Ok. Entonces, entonces es cuando más índigo vas a tener en las hojas. Oh, Entonces tú las cortas y eso te da es el punto máximo, digamos, mira, en que consigo el índigo. Sí, este es mi pequeño bat ah, en cerámica. qué lindo con Sí, la música. sí. Pero la extracción la haces en la noche para que se sienta la reacción de la luna o no importa, No, en la madrugada, a las 6 de la mañana, además que están las plantas que todavía no han metabolizado el índigo, entonces a las 6 a.m. las corto y las pongo en la primera pila. ok. Después, y las dejo todo el día hasta el día siguiente a esa misma hora que vuelvo y le pongo agua con cal, agua de cal, no con cal, solo el agua transparente de la cal alcalinizada hasta que la solución del Indican me da un pH de 9.5. Pero entonces dices que las hojas o sea, las cortas y las dejas en agua o solo así nada más. Las dejo fermentando en agua, En agua. sí. Sí, Sí, es ok. el mismo proceso Como que 24 horas, hacen ¿no? en Ajá. Oaxaca. Lo que pasa es que nosotros sí le ponemos cal, nosotros no tenemos ese Hola. frutillo mágico que tienen ustedes allá, o no lo hemos descubierto. Yo creo que no lo han descubierto todavía. Hay que. Hay que investigar más en ese sentido. Sí. Entonces sí lo dejan como 24 horas. Es que había personas, o sea, en Oaxaca, en el último lugar donde se hizo el documental, también lo dejan 24 horas, pero hay otras personas que lo dejan menos.
Entonces siempre surge como la duda de qué tanto tiempo está bien, qué tanto no. Entonces Sí, sí, me gusta preguntar. claro, para mí 24 horas es perfecto, inclusive a veces lo dejo un poco más. Y eso que aquí estamos en un territorio donde el promedio son 24 grados centígrados. Ah, ok. Entonces, Ya está muy agradable la temperatura, ¿no? sí, está altica y cuando hace más sol me parece que la extracción es mejor, porque como es en cemento, la pila es en cemento, se calienta y sube como a 26 grados. Oh, Sí. ok, ok. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo, bueno, trabajando con el añil, con la extracción y Cuatro con años, todo? 4 llevo años, wow. 4. Han Sí, avanzado muchísimo en 4 años, ¿no? Como que sí, sí. pues no muchísimo, pero sí ya me siento más segura. Es que al principio todo eran dudas, todas eran dudas. Sí, Wow, qué bien. Entonces son, ya mi última pregunta de la extracción, pero son como, o sea, me imagino que o sea, hacen la extracción de a poquito, ¿no? Es poca planta la que van haciendo cada vez. sí, correcto. Yo espero a que las ramas, es decir, yo no tengo un cultivo, eh, digamos, de solo añil. Yo voy sembrando añil por todas partes y me gusta que sea como un apoyo a las otras plantas, por lo que le aporta nitrógeno a la tierra. Entonces, además no me funcionó muy bien. Al principio ensayé hacer como unas eras muy bien, muy ordenaditas, pero no me parece la mejor manera. Entonces, yo voy mirando las plantas y veo que hay zonas que ya tienen, pues la planta está en el momento anterior a la floración y voy recortándolo, pero a veces dejo crecer las plantas para que me den semillas. No soy, digamos que no es una cosecha total, no corto toda la planta siempre, sino me va a ramitas y voy recogiendo después mes a mes todas las ramas que van surgiendo. Ah, me gusta esa forma también. Sí, sí, me funciona bien. Y bueno, aquí por ejemplo, Aceret, que nos está viendo, dice que en la isla de Guadalupe la temperatura es de 30 grados aproximadamente y también en 24 horas está listo. Entonces creo que sí es más o menos como el promedio. Sí, sí, sí. Sí, eso así funciona bien. De hecho, sí, es mejor que no se sobrefermente porque cambia un poquito el color, Mm. pero, pero sí, uno le va cogiendo como el punto ideal. Y, 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 por ejemplo, hablando de, del papel, ¿cómo empezó como tu camino con el papel? ¿Ya era algo que también hacías desde antes o igual fue como aquí que lo empezaste a desarrollar más? Sí, fue aquí totalmente. Empecé a trabajar con papel reciclado, Ok, con, eh, dañando 2 licuadoras de la casa, así como termina pasando siempre. Eh, y unas amigas vieron estos resultados, que eran unos papelitos pequeños, como pues muy caseros, y me contaron que acababan de llegar de México y habían conocido al maestro Juan Manuel de la Rosa, que vivía, porque ya murió, él era de Zacatecas, y él había, pues, trabajado toda su vida con papel, era artista plástico y había aprendido a hacerlo en el Japón. Entonces, con esa técnica japonesa que él posteriormente nos enseñó, se creó hace 25 años, en el año 2000, una fundación que se llama Fundación San Lorenzo de Barichara, y allí se sigue fabricando el papel en muchos formatos, con muchos tintes naturales, un proyecto de mujeres, cabezas de familia, un gran proyecto que qué lindo. sigue muy vigente, sí. Ok, ok. Y bueno, antes de que se me olvide, porque se me olvidó preguntarte hace rato, vi que tienes un documental sobre, creo que se llama Buscando, no, Buscando el Azul. Ya se me olvidó ahorita como, En ajá. busca de, sí, Se ese lo, puede ese ver en lo algún hice. o solamente es como en alguna proyección especial o cómo se puede ver este documental. Eh, voy a hablar, son unos amigos, lo hicieron unos amigos que hoy en día también están cultivando el índigo en Medellín, en Ah, Antioquia. qué bien, qué bien. Sí, hay ya muchas personas que lo están empezando a Cada vez cultivar. hay personas.
Sí, 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 muy emocionante. Y ellos lo hicieron. Al principio, cuando ellos también estaban como investigando y aprendiendo, vinieron y ellos tienen se llama Film My World. Ahí es la empresa de ellos. Y ella se llama Paola Montesinos, y ella tiene una página que se llama sal.sal. Ahí Ok. se puede buscar. Los voy a buscar a ver qué tienen por ahí, porque sí vi como la introducción y dije, ay, qué bonito, pero ya después no supe más. Ese es un ella se hizo con un poema centroamericano sobre el índigo. No sé si lo reconoces, pero es muy bello. Eh, es, Su autor es desconocido, pero habla sobre la relación que tiene uno con el índigo cuando lo está extrayendo. Ay, Muy bonito. a ver si luego, no sé si me lo puedas compartir y lo puedo Claro como que, subir, porque claro creo que sí. que tiene todo que ver con lo que nos gusta y nos apasiona. Voy a decir que si me lo pasan bien el enlace para ponerlo en tu página. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, no sé si también nos puedas contar un poquito más, o sea, porque sé que tienes como el hotel Alto del Viento y aparte está la reserva y sé que también das talleres, entonces no sé si nos puedas contar un poco más de todo, ajá, de todo este universo en el que vives. Este ecosistema, un ecosistema cultural. Exactamente. Pues sí, mi padre era arquitecto también, y él estuvo al final de su vida, él murió hace unos 5 años, pero estuvo al final de su vida como muy atento como a conformar este ecosistema que era como el que él ya veía que era mi gusto y mi interés y todo. Entonces fue muy lindo esos últimos 10 años de su vida. Se vino aquí, él tuvo la idea de hacer un hotel, eso no lo habría pensado yo nunca. A él se le ocurrió y se hizo, y hoy en día es como el motor de todo este proyecto. Realmente esto nos da como una base para impulsar el resto. Ha sido muy interesante. Y era una manzana que estaba vacía cuando llegamos hace 30 años, y al lado tenía otra manzana que se debería haber construido también con casas y etcétera, pero que finalmente decidimos hacerlo como un espacio, un parque en honor a él, que es una reserva natural de la sociedad civil, hace parte de los parques nacionales, y eso es parte del encanto que tiene pues un hotel urbano que tiene una reserva al lado donde se trabajan todas estos oficios locales y tradicionales. Sí. Ay, Entonces, lindo. pues eso es parte de lo que les quiero mostrar en septiembre. Sí, me imagino es un muy buen lugar sí, para todo, para la extracción, para todo. Y, y bueno, también das talleres ahí también, ¿no? O sea, me imagino que son parte como de las experiencias que ofrece el hotel y... Correcto, correcto. Eso sí. Aquí estoy, les voy a presentar a Adriana, que está, por ejemplo, en la cestería. Ella ¡Ay, da qué los talleres de canastos. súper! Eh, sí, y también Vitalia, el que tú pusiste resaltaste. Vitalia vive es del Amazonas, es indígena del Amazonas, pero ahora vive en esta región y vive cerca a nosotros. Ha construido una maloca aquí en la reserva, y somos muy cercanos. Hacemos todos parte de un equipo que busca como usar estos materiales, el fique, por ejemplo, que le tenemos mucho interés en rescatarlo, porque le ha pasado lo mismo que el índigo, con los sintéticos lo han reemplazado, y realmente esta es una cultura que creció principalmente gracias al fique, ¿Qué es? que es Ay, el enequén, el ok, citral. sí, claro. Sí, es esto que tengo aquí a mis espaldas. Wow. Eh, sí, entonces lo utilizamos para el papel, pero también para canastos, y estamos buscando darle usos nuevos que permitan como que ese 5% de fibra que se usa
porque el resto se vuelve desecho, haya otras alternativas para poder, pues que valga la pena que se siga utilizando. En todo caso, ya con esta vuelta a la época preindustrial a nivel ya vimos todos los desastres de la contaminación y todas estas materias pues están a la carta hoy en día, Claro. ¿no? Y por explorar otra vez y por investigar. Sí. Entonces, haciendo como un resumen, me imagino que los materiales con los que más trabajas es justamente, como dices, con el fique, que le llaman, que es como el enequén, bueno, el índigo, obviamente, y qué otro tipo de material. Bueno, me dijiste que hacías papel con fibra de piña, me parece. Sí, esta es fibra de piña, la que está detrás de mí. Sí, de Ah, las hojas de la planta. Sí. wow. Es ¿Y qué otros materiales utilizas también? Ajá. eh, básicamente esos, Ok. principal, el algodón. Ah, el algodón. Ok, Y ok. otro material que hemos rescatado también es la fibra de la ceiba, el algodón de la ceiba. Ay, qué Sí, bien, eso está súper interesante, sí. da una fibra hermosa, como una seda. Y para hacer papel es muy interesante porque da un papel oscuro muy sedoso, muy lindo. Wow. ¿Y también o sea, han tejido también con esta fibra o no se puede? O, no. Relazar con el algodón, Mm. porque es una fibra corta, entonces es más frágil, pero si la entrelaces con el algodón se puede tejer, sí. Mm. De hecho, olvidé decirte que trajeras como trabajos o algo para enseñarnos, pero si no, después subo fotos porque sé que también haces pues como arte textil, arte en papel y en diferentes, como con diferentes materiales, ¿no? No sé si nos quieras, si no, contar un poquito más sobre estos trabajos que haces. Eh, sí, pues yo estoy interesada como en buscar una cierta como sostenibilidad con esta reserva y trabajar solamente con materiales que se den acá. Entonces, estoy explorando con fibras de palmas, con hojas diversas. eh, Inclusive también, mira, te muestro el trabajo que estaba haciendo esta mañana con fibras industriales, pero uniéndolas con fibras naturales y Ah, tratando de hacer como esa síntesis entre todos los elementos, ¿no? Entre toda la contemporaneidad, sí, claro. que es, tampoco nos podemos devolver a la edad de piedra, pero sí tenemos que volver a entender todos los procesos que significan esta alquimia de la que hoy nos reúne acá. Que justamente esa era mi siguiente pregunta, pero bueno, ahorita es que está súper bonito lo que nos estás enseñando, estoy viendo, así como Este es el taller con todos sus de cerámica. sí, aquí es el fuego para cocinar las fibras de papel, Ay, acá qué pues, las fibras. Pero sí, les puedo poner, te puedo pasar como un catálogo de mis obras, donde ahí vas a poder ver todo el trabajo de papel y índigo, principalmente. sí, para subir algunas tal vez en historias o algo así puedan ver un poquito más del trabajo que haces, porque bueno, yo he visto algunas fotos y me gustaron bastante. Sí, esto es cerámica con índigo. Ah, ay, qué bien, cerámica con índigo. Sí, eh, pero sí, la verdad, ¿Se puede hornear la cerámica? No, con el índigo no, o no. no, el índigo no, porque sé que lo que es vegetal, sí. Sí, Pero la de- sí lo puedes utilizar afuera con algún pegamento. ok. Le tienes que poner algún pegamento y aquí hay árboles de guamo que dan una resina que va muy bien con el índigo. Ah, está súper interesante. Y, y bueno, regresando justamente a la alquimia, yo te quería preguntar si consideras tu trabajo pues con el papel, con los textiles, con los colores, como un caminar alquímico, como una actividad que te ayuda a sanar o que en cierta forma te transforma. Totalmente, totalmente. El hecho de transformar los elementos vegetales en, digamos, una hoja de fique o una hoja de piña en una hoja de papel
es alquimia pura, es usar todos los elementos, la materia, el aire, el agua, el calor, en pro de hacer esa transmutación de materia. Y lo mismo, por supuesto, que pasa y me ha pasado y me pasó ya y me sigue pasando, que es un cambio total y radical en la manera de ver la vida, de entender los procesos, de entender lo importante que es esa conexión con la naturaleza, que suena muy hippie, pero es una cosa que no entiendo cómo puede vivir el mundo tan alejado de estos procesos que dan un entendimiento claro y justo de lo que son las cosas, ¿no? Entonces, sí, yo sí agradezco haber tenido la oportunidad de que el papel y el índigo hayan sido mis maestros. Es que te dan una visión totalmente, el manejo del tiempo, el manejo de los elementos, te enseñan a comportarte. Sí, tienes razón. Yo siempre digo que el índigo es como mi maestro, es como una planta maestra para mí también. Y creo que Total. todos trabajado con él lo hemos experimentado. Entonces, Sí, 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 sí. Sí, no, es increíble y ojalá lo pudiera uno explicar sin, pues, no solo en palabras, yo no sé, pues que los niños, yo por eso trabajo con niños. Tenemos un grupo de niños que vienen una vez por semana, son exploradores botánicos y pues yo pretendo como transmitirles todo esto año por año a grupos, los grupos que van pasando. Eh, Porque me parece fundamental, a mí no me lo dijeron sí, y pues lo vine a descubrir ya siendo vieja. sí, pues es descubrimiento. De hecho, también, ahorita recuerdo, también trabajas mucho con estampado botánico, ¿no? He visto. Sí, un poco, estoy explorando, yo exploro con todo el tiempo, Y pero eso, sí, va, sí, ahí vamos explorando cositas, te voy a pasar como imágenes, más imágenes de las que ya tienes. sí, 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 para compartirlas. Y bueno, también siempre pregunto cómo te inspira como el lugar donde vives, aunque creo que ya nos has dicho muchísimo de cómo fue Barichara la que pues te llevó a todo esto, ¿no? Pero no sé si hay algo más que quieras como mencionar sobre esa región, sobre este hermoso lugar donde vives. Eh, Pues me parece importante resaltar como el hecho de el regreso al campo, el regreso a lo rural, el regreso a un medio que te permite ponerte en contacto con todos los elementos para que esa alquimia se dé. Eso en la ciudad no veo, es que no entiendo cómo logré sobrevivir tantos años. Pues Pero que tu papá también se fuera para allá, o sea, como que sí, sí les contagiaste amor por el campo. sí, él terminó entendiendo al final y enamorado de este sitio, sí, total. Y eso pasa pues en cualquier lugar alejado de es la sociedad de consumo, del estrés, de tantas condiciones que te hacen alejarte como de ti mismo, porque en realidad es eso, ¿no? Es volver a estar uno en uno mismo y rodeado de todas estas maravillas. De hecho, aquí Ana María Vélez Uribe dice, es un lugar mágico y el conocimiento de Ángel y su generosidad al compartirlo es maravilloso. Ah, gracias. Sí, y con ella tuvimos la experiencia la semana pasada de, de ella ya sabe mucho de índigo, pero vino aquí como a cotejar todos sus conocimientos con los míos y fue realmente muy interesante, Qué lindo. como mutuamente, sí. Y, 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 bueno, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora? Bueno, ya nos dijiste un poco del Festival del Índigo, pero no sé si nos quieras contar tus planes a futuro. Sí, ahora en junio viene un grupo de estudiantes de la Universidad del Rosario de Bogotá
y es que las universidades en Bogotá ya se están dando cuenta que los alumnos necesitan también poner las manos, mejor dicho, soltar los computadores un ratico y poner las manos en la materia. Entonces es muy interesante y es el primero que vamos a hacer ya a nivel universitario de recibir un grupo que, que viene a trabajar con las fibras y con la tierra. Es una facultad de creación, se llama FACREA de la Universidad del Rosario. Ay, qué bien. Sí, es un experimento, pero estoy muy ilusionada con eso porque me parece que es pues desde los chiquitos, por supuesto, pero también con los adolescentes y grandes y ya adultos, poder compartir esto es muy gratificante, sí. Qué bien, qué bueno. ¿Y lo del Festival del Índigo ya es un hecho o apenas están como... Ya es un hecho que lo vamos a hacer, pero todavía no lo hemos empezado digamos que, no, ya estamos empezando a planear con María José Gómez. Ah, muy bien, Ah, muy bien. Estaremos pendientes entonces de qué van sacando. claro, Sí, recuerdo seguir las mm, de Ángela, que es a ver, bueno, es Ángela.Jiménez.Pérez, me parece. Y sí, también está Hotel Alto, ¿es Alto al Viento? Alto del Viento. Alto del Viento. Y Sí. reserva, no sé si nos quieres decir la de la reserva porque ahorita no me acuerdo exactamente Y el nombre. Laboratorios Montechico. Laboratorios Montechico. Ok, perfecto. Sí, para que igual están todas en la descripción del video para que la sigan ahí. Y pues ya por último, no sé si tengas algún mensaje que le quieras dar a otros artistas, tintoreros, tejedores o personas que quieran seguir sus pasiones y sueños. Sí, no, pues primero un agradecimiento enorme a Raúl Pontón Zúñiga, de quien he aprendido mucho y que me ha inspirado mucho su manera directa de trabajar con los elementos. De verdad que estoy muy agradecida con él y pues a todas las personas de los grupos que han compartido sus conocimientos y sus inquietudes, porque así es como vamos avanzando todos. Entonces, no, y a ti te agradezco muchísimo por esta oportunidad de compartir este trabajo con personas a las cuales les interesa este tema. Creo que tenemos que hacer entre todos una gran alianza de añileros, como te decía en el mensaje, para, pues porque es un elemento unificador que hace que cada cultura pueda aportar lo suyo y que haya comunicación entre todos. Es una linda manera de unirnos a través del planeta, ¿no? Y a mí me encanta, como decías hace rato, que todas las personas que nos gusta el índigo, los tintes naturales, o sea, todo esto es como si de pronto ya somos amigos solo porque, porque tenemos como pasión en común y pues igual tampoco somos como tantos, entonces como que pues si conoces a alguien en Asia, en Europa, en otras partes de automáticamente como que nos une, entonces sí somos como una comunidad bonita, siento yo. Sí, sí, total, total. Yo me siento muy ligada y pues siento que no tengo ganas como de explorar más tintes ni más nada porque es aquí donde siento que puedo expandirme en lo que te dije, tanto en agricultura como en artesanía, como en arte y en arquitectura. Ahí están todos los elementos pues con el índigo es como un inicio para ir en muchos caminos diferentes. No necesitas nada más. ¿Y, y algún consejo de vida que le quieras dar a personas que quieran empezar, pues sí, en este camino o tal vez no, pero simplemente algo que te haya como ayudado? Mm, me alegra mucho poder haber persistido en un camino que es difícil, porque yo siento que el índigo es un camino que no es obvio, no es como todos los tintes que se hace una extracción muy elemental. Se necesita observación, se necesita paciencia, se necesita como realmente ganas de hacerlo
para perseverar, y pienso que las cosas importantes de la vida son así. Igual cuando tú te sientes como una atracción por un elemento así, hay que dar la vida por él, ¿no? Entonces, ese es como mi consejo y mi experiencia. Vale la pena seguir detrás de los sueños. Qué lindo. Qué lindo. Muchas, muchas, muchas gracias, Ángela, por haber estado aquí con nosotros. No sé si hay algo más que nos quieras compartir o si no, ya lo dejamos por aquí. Creo que solo Ana María aquí puso que fue un taller increíble después del otro comentario. Gracias. Muchas gracias, sí. No, yo espero es que nos conozcamos algún día personalmente y que sigamos cada uno aportando lo suyo por este camino. Sí, y yo también espero, estaría increíble conocernos en persona, entonces a ver si en algún momento se da aquí o allá. Sí, ojalá. Y a Ceret también de Añil Índigo dice, muchas gracias por esta charla, el Índigo nos une justo en conocer el proyecto. Muchas gracias a Seret por esa parte histórica tan enriquecedora. He estado leyendo, oyendo los podcasts y son interesantísimos. Da una visión totalmente nueva para nosotros desde las Antillas y desde el Caribe, Sí, y a sí, nosotros que somos tan andinos, tan montañeros. Nos hace mucho esa visión desde allá. Muchas gracias por la profundidad y por lo enriquecedor de toda esa información. sí. Y a ti, muchas gracias por estos videos. Son una maravilla. Gracias por poder compartir. Oh, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por haber aceptado y pues estamos en La, contacto. Muchas la, gracias. la seguimos. Hasta luego. Gracias.